Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de lo que es el edema macular cistoide secundario a cirugía de cataratas o mejor conocido como síndrome de Irving-Gass. En cuanto a la definición, esta es una respuesta patológica de la retina que consiste en la acumulación de líquido en la capa plexiforme externa de la mácula central, por lo que va a dar lugar a la formación de espacios quísticos visibles. En la revisión histórica, pues el edema macular cistoide postcatarata fue descrito por primera vez en 1953 por Irving y Gass describió el edema macular en 1966. Es de aquí donde este recibe su nombre, el síndrome de Irving-Gass. En cuanto a su incidencia, sabemos que el 20% de los casos sin complicaciones de extracción extracapsular de cataratas pueden padecer este síndrome. Del 10 al 20% de los casos con la facomulsificación sin complicaciones. También el 60% de los casos sin complicaciones de extracción intracapsular de cataratas. En la patogénesis, pues es una atracción vitreomacular con inflamación. Tenemos una atracción vitreomacular, lo que va a llevar a un desprendimiento incompleto del vítreo posterior, provocando una tracción anterior a posterior sobre la mácula. Esto va a desarrollar un edema macular cistoide. Y en cuanto a la inflamación, vamos a tener isquemia, liberación intravítrea de citocinas, aumento de la permeabilidad del endotelio vascular retiniano y por lo que nos lleva siempre al desarrollo de lo que es el edema macular cistoide. En la patología, pues tenemos una microscopía electrónica donde se va a mostrar una acumulación intracelular de líquido donde se producen áreas cistoides e hinchazón en las células de Müller. Esta todavía tenemos una etapa reversible. En la etapa reversible vamos a tener un exceso de líquido donde puede atravesar la membrana celular y acumularse extracelularmente. Pues tenemos un edema macular cistoide, tenemos que ver si es pseudofáquico y pensar en este síndrome. Si es no fáquico, no pseudofáquico, vamos a pensar en lo que es retinopatía diabética, venas retinianas o oclusiones y lo que es una membrana neovascular coroidea. En los factores de riesgo, el posoperatorio es el más frecuente tras una cirugía de cataratas. El riesgo más alto se da tras la ruptura involuntaria de la cápsula posterior y la tracción persistente de las estructuras del segmento anterior. También se observan tras queratoplastía penetrante, indentación escleral, iridotomía láser, una crioterapia, un desprendimiento de retina y una fotocoagulación panretiniana. La retinopatía diabética pues es un factor de riesgo debido al compromiso vascular y el edema macular cistoide se produce junto con un edema macular difuso y a menudo se observan microaneurismas asociados y exudados duros. También tenemos oclusiones de las venas retinianas, como la oclusión de la rama como de la vena central, pueden provocar un edema macular debido al aumento de la presión hidrostática intravascular, lo que provoca un daño hipóxico del endotelio capilar y una extravasación de líquido. También se van a liberar ciertas citocinas intravítreas como el factor de crecimiento endotelial vascular, la interleucina 6 y el factor de derivado del epitelio pigmentario. También tenemos membranas neovasculares en la coroides, que este da una exudación de líquidos de los capilares de las membranas neovasculares. Aquí tenemos pues un angio-CT. Y los factores de riesgo como la enfermedad de Coats es una afección unilateral que se presenta con mayor frecuencia en hombres. Hay presencia de telangiectasias retinianas y la vasculatura son anómalas, producen fugas en el consiguiente edema macular difuso y cistoide. La edema macular cistoide inducida por radiación, pues los pacientes que reciben tratamiento con radiación en la cabeza y el cuello pueden desarrollar retinopatía por radiación entre 6 a 3 años después. Esto depende de la dosis y la fracción diaria, más común después de una dosis de 30 a 35 galton y normalmente es bilateral. Los microorganismos de la arteria retina, pues vamos a tener un trastorno adquirido, a menudo son múltiples y pueden transbordarse y cerrarse espontáneamente. Se puede aplicar tratamiento con láser. Algunos tumores coroideos como los neos, melanoma maligno, hemangiomas cavernosos, también provocan cambios cistoides y se producen por la falta de oxígeno de tejido retiniano.
En inflamaciones como uveitis idiopática, corioretinopatía de grano de mosca, la sarcoidosis, toxoplasmosis, escleritis posterior, síndrome de Arada y el síndrome de Behçet. En medicamentos, pues la epinefrina tópica reduce el flujo sanguíneo en la retina y la coroides. El ácido nicotínico, el latanoprost también tiene una acción similar a las prostaglandinas. Los síntomas, pues vamos a tener una disminución de la agudeza visual central, metamorfopsia, micropsia, escotomas, irritación ocular, fotofobia y una inyección conjuntival. En el examen con un lente de 90 dioptrías vamos a tener una borrosidad del fondo normal del epitelio pigmentario retiniano y de la coroides. Vamos a tener las bolsas más grandes se encuentran en el centro y los quistes son progresivamente más pequeños hacia la periferia. Hay unas manchas amarillas que esto nos provoca una difusión de pigmento luteal que es evidente en la mácula central, observándose pequeñas hemorragias intrarretinianas e intraquísticas, microaneurismas y telangiectasia. Las manifestaciones oculares, como otros hallazgos, podemos tener célula y destellos acuosos, vítreos tras una cirugía de catarata, ruptura de la cámara anterior del hialoide y una tracción vítrea hacia estructuras del segmento anterior. La ruptura del quiste retiniano interno puede dar lugar a un agujero macular lamelar y pues edema macular cistoide prolongado puede producir atrofia de fotorreceptores maculares. Aquí pues tenemos una angiografía con fluoresceína de fondo de ojo que tiene un patrón petaloide típico en la mácula central, secundario a la fuga de tinte de los capilares parafoveales. El tinte se acumula en los espacios quísticos de la capa plexiforme externa y la fuga va desde el disco y los vasos retinianos en la fase tardía. En la angiografía con fluoresceína en la fase temprana de un paciente con retinopatía diabética no proliferativa se observan microaneurismas más prominentes en la zona temporal de la fovea, además de fuga fluoresceína en la zona vascular foveal. Y en la fase tardía del mismo paciente que muestra una fuga difusa temporal y dentro de la zona vascular foveal correspondiente a edema macular diabético. La tomografía de coherencia óptica va a dirigir un haz de luz infrarroja cercana a 830 micrómetros perpendicular a la superficie retiniana y analiza las propiedades del reflejo. Estas imágenes pueden mostrar e incluso medir el engrosamiento y la formación de quistes en la retina que se observan en formas edematosas. También es útil para visualizar las propiedades de la interfaz y vitreoretiniana y de manera eficaz muestra el papel de tracción vítrea en la formación de la edema macular cistoide. Esta es una fotografía a color de fondo de ojo izquierdo de un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa y una exudación lipídica en la fovea y alrededor de ella, pues la fase tardía de la angiografía con fluoresceína revela un edema macular en la mácula central y la tomografía de coherencia óptica muestra una interfaz vitreoretiniana anómala, así como el edema macular. Aquí se muestran quistes centrales, pérdida de la depresión foveal y un engrosamiento macular. Hay una prueba de elección para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con edema macular cistoide es la tomografía de coherencia. También tendremos que analizar el espesor retiniano, ya que en este tipo de patología vamos a tener que el espesor está aumentado. El manejo pues se puede dar un tratamiento médico con antiinflamatorios no esteroideos. Estos son tópicos, son el tratamiento más común en el edema macular y después de la cirugía de cataratas. Estos agentes disminuyen los niveles intraoculares de prostaglandinas que se han relacionado con la patogénesis del edema macular. Algunas soluciones oftálmicas de diclofenaco al 0.1% y el ketorolaco al 0.5% son los únicos agentes de aplicación tópicas aprobadas específicamente por la FDA. Los corticoides, pues a nivel local disminuyen el edema intracelular e intercelular, suprimen la actividad de los macrófagos y disminuyen la producción de las linfocinas. A nivel sistémico se encuentran células T de la circulación, lo que inhiben funciones citotóxicas de reclutamiento y disminuyen la actividad fagocítica de los leucocitos polimorfonucleares. El modo de administración pues son gotas oftálmicas tópicas, inyecciones subretinianas o subtenonianas posteriores. También vamos a tener inyecciones intravítreas y su administración sistémica oral e intravenosa.
Aquí tenemos una potencia relativa de los corticoides tópicos en orden descendente, pues las dexametasona al punto 1, prednisolona al punto 1, fluorometalona al 0.1, rixemilanona 1% y el oteprenol al punto 5 y la medrisona al 1%. Las inyecciones posteriores subtenoneanas ofrecen una alternativa para administrar dosis relativamente altas de corticosteroides en el ojo con menor riesgo de complicaciones sistémicas, y los riesgos de este procedimiento incluyen presión intraocular persistente elevada y penetración intraocular. Aquí la acetonida de triamcinolona ha aumentado debido a una potente capacidad para mejorar el edema macular refractario secundario a diabetes mellitus, las oclusiones venosas retinianas y una inflamación por otras causas idiopáticas. El efecto es temporal y suele durar entre 3 y 6 meses, y el edema macular se resuelve al responder la reinyección. Aquí tenemos una tomografía de coherencia óptica con edema macular diabético. En el mapa el grosor retiniano corresponde generado por el OCT y del mismo paciente un mes después de la inyección intravitea de triamcinolona con el mapa de grosor retiniano correspondiente. Un tratamiento médico con acetacelamida facilita el transporte de agua a través del epitelio pigmentario desde el espacio subretiniano hasta lo que es la coroides. Y con láser pues debemos dar una fotocoagulación láser focal y se utiliza el tratamiento en edema macular diabético. Este va a fomentar la formación de uniones estrechas entre las células del EPR y reduce la demanda de oxígeno de los fotorreceptores y aumenta la perfusión de oxígeno desde la coroides. Los agentes anti-VEGF aumentan la permeabilidad vascular al relajar las uniones de las células endoteliales, lo que va a aumentar la permeabilidad y las fugas. Y la inhibición del VEGF bloquea este efecto en cierta medida y se utilizan las moléculas como pegamidimab, ranibizumab y el bevacizumab. El tratamiento quirúrgico, pues el JAK para liberar las adherencias entre el vitrio y la superficie inferior de la herida de catarata del iris o el implante de lente intraocular. Se va a realizar vitrectomía o asimismo una explantación de lente intraocular.